Bienvenidos a esta entrega de reseñas, señores. Ya este programa que vamos a hacer especial, muy feliz, Adelaida Martínez. Así es. Porque nuestro Juan Soto firmó el mejor contrato de todos los deportes, $765 millones que se multiplican o se aumentan con todo, y ya son más de $800 millones que va a recibir. Va a ganar el más que Otani. El más pagado. De la historia del béisbol, uno de los contratos más jugosos. Por 15 años, Juan Soto, muchas felicidades. Y todo eso tiene una lectura, su familia, como él es con su padre, eso tiene una lectura. La disciplina. Pero lo dejaremos para analizarlo después, en enero. Señores, este programa vamos a hacer un programa especial de fin de año, en donde podamos nosotros ver, pasar revista a todas las informaciones, las noticias más relevantes de la República Dominicana y del resto del mundo. En este programa tenemos dos invitados especiales, Adelaida, que Así son es. Yu Sanz, comunicadora, muy activa en redes sociales, y mi hermano y amigo César Duvernay. Así es que vamos a hacer esta pausa para entrar de lleno con la entrevista con ellos dos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrega de final de diciembre, Adelaida, de reseñas. Cierre de año. Así es. Señores, el tiempo pasa. Escogidita usted. Hágame el favor, que por cierto, estuve en el play, Hágame el favor, ¿por qué? ¿Por qué tú estás hablando de los escogiditas? Estuve Vine en por el ti play. vestido de azul. Estuve en el play Ajá. presenciando un juego, adivinen entre quiénes. Uy, sí, ya me Licey lo contaron, Escogido, y usted hizo una algarabía Licey porque el Licey Escogido. ganó. Y pasó lo que ocurrió lo octavo inning de la otra vez. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando con el escogido? Pero gracias a Dios ganamos Yo nosotros, tengo los fe. bicampeones. Yo tengo fe. Eso es lo último que se pierde. Yo tengo fe, ahí tenemos a Pujol dirigiendo, así que tranquila. Sí, pero Como dijo Pujol, un hombre no es un equipo. No es estar en primero, es clasificar. Después veremos cuando clasifiquemos. Señores, vamos a lo nuestro, a hacer periodismo de televisión, porque en este momento nosotros queremos compartir con ustedes pasar revista a lo que fue el año en términos de noticias nacionales e internacionales. Así es. Y hemos traído a dos grandes amigos, colegas, a Yu Sanz, primero por las damas, y al amigo y hermano César Duvernay. Así que bienvenido a este programa a los dos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes y con su audiencia de alta calidad. Espero estar a la altura. Es un honor. Y lo que decían del escogido, señores, desde que yo tengo uso de razón, yo nunca había visto ese equipo ganando, y ahora los escogidistas tienen como unos humos. ¿Qué es lo que pasa? Ajá, Yo y no, pero saliste había que volteada. reconocer, Adelaida, Pero ve acá, había Adelaida. mucha gente en el play. No había tanta gente. Hay que reconocer que tienen un buen equipo ahora y que tienen un buen manager. Que Yo crecí viendo, de yo manager ni el que se sabía están que existía el escogido. ¿Cómo es, Yu? Ustedes ¿Qué cuando, es es que no, se lo juro, pero yo estoy siendo tú me vas a hacer arrepentir de haberte traído. Y tú vienes Pero es como yo les digo a todos es los un equipos, gato. me salió a el los demás, fanatismo, me salió el fanatismo. Sí, el en la fanatismo. presión final Liceísta. es que se sabe. Sí, no es como se empieza, es Bienvenidos. como César, se ¿y usted termina. qué es que no suelta prendas? Sangre azul. No, como debe ser. Como debe ser. Bueno, estamos Pues yo 3 estoy a 1. en el medio de 3 piratas. Bueno, señores, de verdad, Ay, ay, ay. como comunicadores con experiencia, los cuatro, yo creo que nos podamos centrar en este poco tiempo que tenemos en televisión en hacer un programa para que la audiencia quede satisfecha de haber hecho un balance importante de lo que ocurrió este año, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Vamos primero con las informaciones más relevantes de este año. Yo pienso que el tema de las elecciones fue fundamental porque determinó quién iba a ejercer el poder.
Yo quiero que ustedes los dos, comenzando por César, después con Yu, nos pueda compartir su parecer respecto a las elecciones. Primero, la organización de las elecciones. Segundo, el resultado. César. Bueno, lo primero es reiterar mi agradecimiento a ustedes por esta gentil invitación. Ya saben que es un placer y no se lo presto a nadie. Y viendo el ejercicio electoral de este año, tenemos que primero reconocer que la Junta Central Electoral estuvo a la altura. Y no solamente estuvo a la altura, sino que hizo un ejercicio de reivindicación. Después de lo que pasó en las elecciones municipales pasadas, donde el país tuvo la triste experiencia de tener que posponer esos comicios, la Junta Central Electoral había caído en un espacio de mucho descrédito, había muchas interrogantes frente a esto. Entonces, el Pleno, que por cierto fue ratificado de la Junta Central, logró no solamente hacer un buen proceso en las 12 etapas, tanto en la etapa municipal, que era la gran complejidad, porque hay que entender que en este caso, en estas elecciones, estaba también el voto preferencial de los regidores, lo que hacía también que fuera más difícil, más laborioso todo lo que fue el proceso. Pero bueno, salió bien en la primera y luego en el ejercicio ya de las congresuales y las presidenciales también se distinguió por una buena organización, por un buen manejo, por un buen balance de todos esos intereses que las organizaciones políticas presentan, y el resultado pues fue, como todos conocemos, no discutido, fue aceptado por quienes participaron en el torneo, pero por encima de cualquier cosa yo entiendo que la población también se manejó a la altura desde el punto de vista de la convocatoria, del ejercicio del voto, pero también en el comportamiento. Yo entiendo que fue un buen torneo, y evidentemente pues los resultados tanto en las municipales como también en las presidenciales y las congresuales pues hablan de un apoyo absoluto del pueblo al PRM. El PRM ganó por goleada, ganó por barrida. Si hablamos de los resultados en las municipales, los resultados también en las congresuales y evidentemente en las presidenciales. Vamos a ver si esto se mantiene desde el punto de vista de lo que fue el crecimiento, de las observaciones que los veedores internacionales que estaban aquí le señalaron al proceso, que son debilidades viejas que se puedan pues subsanar y que nosotros podamos seguir creciendo en esa dirección. Para que lo tomes ahí, la mayoría de las encuestas daban al Partido Revolucionario Moderno como puntero y que iba a ganar las elecciones. La mayoría de las encuestas también coincidió con el resultado. Sí, y también las primarias de febrero lo daban ganador. De hecho, algunos de los contendientes de oposición se retiraron de la pelea. Eso fue muy obvio. Ellos no dieron pelea. De hecho, nos encontrábamos con los que se supone que eran los encargados de campaña de oposición. Yo misma me los encontraba en los restaurantes un día previo a las elecciones, cuando ustedes saben que un día previo a las elecciones la gente está trabajando en la calle, en el campo, y no fue así. Exacto. O sea, yo entiendo que estaba bien determinado, estaba bien definido desde febrero. Y como hubo una organización que se destacó muy bien, esa organización de la Junta, lógicamente por eso la gente también tenía confianza. Mucho se habló sobre la abstención, pero yo digo, la abstención también se debe cuando la gente está, y esto va a sonar un poco político, pero es verdad, cuando la gente está conforme, porque el país le dio un espaldarazo al presidente Luis Abinader. La gente estaba conforme, por eso la gente no salieron a votar, los que no salieron, porque aquí hay una cultura de abstención que viene, ¿no? Que nosotros venimos arrastrando. Pero sí, el país le dio un espaldarazo a Luis Abinader, otra vez le depositó su confianza. Que hablaron, hubo muchos fake news en las dos contiendas, tanto en las primarias como en las presidenciales, rodaron los fake news, pero aún así yo entiendo que hubo un civismo de la población, porque ya los días clave, antes que se reportaban muchos incidentes, hasta muertes y todo, ahora la población se comportó muy bien. Yo
a mi entender, volvió a la confianza. El pleno de la Junta es un pleno de personas con Román Jaques a la cabeza, altamente capacitado. Mira que no hubo quejas, ni siquiera de la oposición ahora, cuando los rectificaron. De verdad que sí. Adelaida, Mira, toma tú la palabra sí. ahí por el tema de la Junta, porque tú Yo soy árbitro. ella trabaja Yo en la trabajo en oficina la de Junta, comunicación. sí, en la Y dirección de como esta es comunicación. una conversación que puedes aportar ahí en lo de la Junta. Que Jusans tocaba la parte de la abstención. Y a propósito de eso, el Pleno de la Junta Central Electoral ayer anunció a través de los medios de comunicación que aprobaron estudiar el fenómeno de la abstención para tomar cartas en el asunto, para gestionar un acuerdo con consultores estratégicos que tienen vasta experiencia en esto y actuar para que esto por lo menos pueda reducirse algo. Pero el tema de la abstención, como decía Jusans, es un tema viejo. Sí, claro. Es un tema viejo que arrastra una responsabilidad compartida, pero sobre todo de los partidos políticos. Ustedes saben que los partidos tienen que orientar a su militancia, tienen que orientar a sus comunidades, tienen que motivar el voto. La Junta hizo su trabajo. Se vio una campaña en todas las calles del país, a nivel nacional, no solo en Santo Domingo. Sí, la Junta hizo un trabajo. Educando a la gente, motivando al voto, diciéndole a la gente con boleta en mano, mire, el voto es así, 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 esto, y tenemos como novedades esto, esto y esto. Se hizo el trabajo. Pero falta esa parte de ¿Qué es identificar lo que están firmando allá ahora para el tema de la abstención? de la abstención. Sí, que El vi eso Pleno ayer. aprobó Ajá, firmar un acuerdo, gestionar con CAPEL, ajá. Sí. que es una firma Capel. con mucho crédito y respeto a Prestigio, nivel sí. internacional, Sí. hacer un estudio del fenómeno de la abstención electoral. Muy bien. Ustedes saben que Román se cuando ocupa. hubo, sí, no, sí. Román se ocupa. De hecho, Sí. la propuesta vino desde ahí Sí. y fue aprobada por los 5 miembros titulares, que ahora ustedes saben que hay una nueva. Iraida. Iraida Fernández Guzmán es la nueva, después los otros ya repiten, pero se va a trabajar para eso y se va a trabajar para educar a la ciudadanía. En la parte política, yo también quiero preguntarles a los chicos, porque aquí hay paridad hoy, 2 mujeres, 2 hombres, chicos y chicas. Yo quiero que toquemos la parte de la reconfiguración de los cuadros políticos y de los partidos a partir de los resultados electorales, porque hubo unas lecturas importantísimas de qué partido queda arriba, qué partido queda abajo, qué partido queda en tercer lugar. Esos 3 lugares son los que marcan la pauta política Mira, en los próximos hay procesos. una situación, no sé si yo me permite esto. Sí, claro. Hay una situación, la ley 2023, que es la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral, no del partido político, no del régimen electoral, pues establece claramente cuáles son los partidos mayoritarios y eso tiene que ser lo que sale sobre el 5%. Hubo evidentemente una reconfiguración, Sí. solamente ahora hay ya 3 partidos que lograron el 5% y algunos de ellos que históricamente eran partidos mayoritarios pues han caído, me refiero al PRD, a condición de partidos minoritarios. Y el incluso. Reformista. Y el Reformista Sí. que ya venía en una etapa De decadencia. de declive. Entonces yo siento que si no se producen liderazgos nuevos, si no se produce una activación aquí, podemos fácilmente caer de nuevo al bipartidismo. Porque estamos viendo un partido de la Liberación Dominicana que cae en un 10%, Terrible. que Tercer lugar. esto realmente era muy difícil de pensar en un tiempo Sí, atrás. con esa estructura, ¿Entiendes? que era de Y- lo que ellos se valían. Claramente, ¿no? Entonces, quizás la estructura se mantiene, pero no así el apoyo como tal. Exacto. La gente pudiera decir, bueno, pero hubo una división por parte del Sí. sector que se fue con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y evidentemente que eso tiene un impacto, pero Sí. hasta qué punto en las elecciones que vienen esto no va a convertirse en 2 polos, es decir, en el bipartidismo que haría entonces muy inmanejable y muy hasta cierto punto insensato pensar una segunda vuelta, porque la segunda vuelta se hacen cuando hay 3 partidos por lo menos, es decir, pero cuando ya usted tiene un bipartidismo, entonces hasta qué Sí. punto tiene razón Sí. una Yo- segunda vuelta. Yo entiendo que muchas personas
más que por el partido, la Fuerza del Pueblo, votaron por la figura, por Leonel Fernández. Por eso pasó a un segundo, por eso pasó a ser la mayoría de oposición. Pero yo entiendo que el PLD sí tiene una estructura grande. No, claro. Ahora, dependiendo del candidato que ellos escojan y si ellos están de acuerdo con lo que es el relevo generacional, que definitivamente así debe de ser, porque hacia afuera el PLD está lamentablemente su comité político, sea porque se lo hayan hecho la justicia o como sea, están muy desacreditados. Así es. Entonces, cuando usted pone un candidato que tiene una alta tasa de rechazo y está desacreditado a competir con otro, vamos a suponer en caso de que sea Leonel, hablando ya a futuro, como usted dice, usted pone dos candidatos que ambos tienen una tasa alta de rechazo. Lamentablemente eso no los reivindica, eso no los trae al poder otra vez. Yo entiendo que esos partidos deben acudir al relevo generacional y si no, hacerlo mixto, vamos a suponer, porque dicen que el poder no se entrega, que el poder hay que arrebatarlo, ¿verdad? Y que todo el que está en ciertas posiciones de poder también tiene sus méritos, por eso llegó ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pueden hacer? Yo entiendo que ellos lo que tienen que hacer es hacerlo mixto. Y mira, no va a pasar. Pudiera ser, Yus, pero hay una situación también, la marca del PLD. Un joven. La marca está muy lastimada. Un la joven, marca como tal. Pero hay una juventud en el PLD, que es la que yo digo la sangre nueva. Porque hace unos años, Charlie Mariotti dijo, el PLD va a salir con sangre nueva. Y no vimos sangre nueva. Vimos el mismo comité político. Y el control realmente lo tiene esa cúpula de la que tú te refieres. Danilo Medina. Tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo. Ese control está ahí y es innegable porque está a los ojos de nosotros. Es muy obvio. Y por ejemplo, en el caso de ahora, que escogen a Johnny Pujols, un muchacho talentoso que tiene todas las cualidades y está preparado también para hacer un buen trabajo, pero sin embargo, les rinde cuentas al presidente del partido. Al presidente del partido, que todos sabemos que la debacle de ese partido vino precisamente por los temas entre el doctor Leonel Fernández y el presidente del partido. César, permítanos hacer una referencia ahora sobre el resumen de noticias que nos ha preparado María Alejandra Lazala para ver qué pasó este año. Así que adelante con el resumen de noticias. La República Dominicana cierra el año 2024 con temas importantes que matizaron el panorama nacional, marcado por los comicios electorales a nivel municipal, congresual y presidencial, proceso en el cual el Partido Revolucionario Moderno se consolidó como la principal fuerza política y el Partido de la Liberación Dominicana desplazado a un tercer lugar, así como por el recrudecimiento de la crisis entre República Dominicana y Haití, el fortalecimiento en el sector turismo y las propuestas de reformas para actualizar el marco institucional, económico y laboral, algunas de las cuales recibieron un amplio rechazo por parte de la sociedad. Más de 8 millones de dominicanos estuvieron convocados a votar en las elecciones municipales y congresuales para elegir a los diferentes representantes tanto en el Congreso Nacional como en las alcaldías para los próximos 4 años. Sin embargo, dichas elecciones tuvieron uno de los niveles de abstención electoral más elevados del país en los últimos 62 años. Esto de acuerdo al resumen de la Junta Central Electoral, indicando que el ausentismo fue de un 53.2%. El presidente Luis Abinader repitió en el cargo con un 57.45%, frente al expresidente Leonel Fernández, que se ubicó en el segundo lugar con el 28.85% de los votos, y Abel Martínez del PLD quedó al 10.39%. Por otro lado, la Fuerza del Pueblo experimentó un aumento considerable en su apoyo electoral, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana sufrió una disminución drástica en su respaldo.
Los observadores internacionales coincidieron en que la República Dominicana dio un ejemplo de civismo y espíritu democrático. El país volvió a superar la llegada de los 10 millones de visitantes, por lo que se mantiene con la meta de alcanzar y rebasar los 11 millones de turistas para el final de año. Este 2024 el país tuvo como escenario diversas propuestas de reformas para actualizar el marco institucional, económico y laboral. El Congreso aprobó la nueva reforma constitucional para modernizar el sistema de justicia y fortalecer los mecanismos de gobernabilidad democrática. La modificación introdujo disposiciones orientadas a mejorar la transparencia y la eficacia en la gestión pública, fortaleciendo algunos elementos clave en la lucha contra la corrupción. En el ámbito fiscal, el gobierno presentó un proyecto de reforma que buscaba aumentar la recaudación tributaria y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, la iniciativa fue retirada del Congreso ante la falta de consenso entre los sectores políticos, sociales y empresariales. Las críticas se centraron en el impacto que los nuevos impuestos podrían tener sobre la clase media y los sectores más vulnerables. Esta decisión dejó al gobierno con el desafío de encontrar nuevas y no tan nuevas alternativas para cubrir los déficits presupuestarios sin afectar la reactivación económica que el país ha tenido post-pandemia. En cuanto a la reforma laboral, aún se discute ante el Congreso Nacional el proyecto de ley, el cual ha generado intensos debates, confirmándose que el sistema de cesantía no se tocará por el momento. Esta decisión refleja la complejidad del tema y la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial. En materia de corrupción trascendió la denominada Operación Camaleón, la cual destapó en la República Dominicana un presunto entramado de corrupción y crimen organizado entre empleados públicos y empresarios, dedicado al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad y red de espionaje, así como falsear un proceso de licitación que le fue adjudicado por la suma de 1.317.350.997 pesos, como también sabotear la red de sistema semafórico a nivel nacional. De igual manera, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora contra una red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional desde la Intendencia de Armas de dicha institución, que sustrajo más de 900.000 proyectiles. Este año, las relaciones entre República Dominicana y Haití estuvo marcado por diversos temas, como el anuncio del plan para deportar 10.000 nacionales haitianos ilegales en el país. Esto para combatir la inmigración irregular procedente de Haití y la situación sin precedentes de inseguridad y crisis de violencia que no cede pese a los esfuerzos internacionales. Las repatriaciones generaron conflictos con las anteriores autoridades de Haití, encabezadas por el primer ministro Gary Conille y la canciller Dominique Dupuy, quienes llevaron estas quejas por las deportaciones masivas ante los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA. El nuevo primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé consideró que la democracia debe ser una herramienta capaz de proteger a sus ciudadanos que se encuentran en tierras extranjeras, mientras que el gobierno dominicano sigue defendiendo la soberanía del país, recibiendo el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que respaldan las acciones emprendidas.
En cuanto a los avances considerables en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el país ha logrado temas importantes como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, sostenibilidad energética, seguridad ciudadana y acción climática. La pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023, a pesar de la pandemia y de los efectos de la guerra. Y en el primer semestre de este año bajó al 18.9%, el nivel más bajo en la historia del país. La seguridad vial también jugó un papel importante durante este 2024, al ser declarada a través del Pacto Nacional por la Seguridad Vial de alto interés en todo el país, debido a la cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito. Según cifras oficiales del Intran, 26.257 personas fueron afectadas entre los años 2016 al 2024. Dicho pacto es un punto de partida para diseñar un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial a partir del 2025 hasta el 2030. En materia de seguridad ciudadana, la tasa acumulada de homicidios del año 2024 se encontró en una cifra histórica de 9.58 por cada 100.000 habitantes. Así lo indicó Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, destacando una significativa reducción de estos hechos. Pese a los acontecimientos que marcaron este año 2024, la República Dominicana se prepara para recibir un 2025 con nuevos retos y desafíos con el inicio del proyecto de reducción del hambre en el país. Hasta aquí el resumen anual nacional de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Gracias a María Alejandra Lasala por ese completo resumen de noticias. Queda tocar temas tan cruciales como la crisis en Haití, que nos impacta eternamente a República Dominicana, vecino país, países limítrofes. Ustedes saben que siempre hay situaciones, pero lamentablemente nos ha tocado el país más pobre de América, el país con una alta tasa de analfabetismo. Nos ha tocado y hay que lidiar con eso. Hay que enfrentarlo, hay que trazar pautas, estrategias. Alta tasa de analfabetismo y de creencias terribles, porque matar 200 personas porque un brujo te dijo a ti que fueron esa gente que le echaron una brujería a tu muchacho, eso es terrible, y ahora mataron 20 más. Dios mío, un país bajo el control de las bandas, sí, ahora mismo sí, que tienen... Wow, bueno, también nos toca abordar la parte, Rafael, Yu, César, de las reformas, la ola de reformas que implementó el gobierno, que anunció que iba a tocar reforma fiscal, ya lo vimos en el resumen de noticias, la Exacto. reforma también del Código Laboral que está ante el Congreso, Exacto. pero antes de tocar todas esas cositas, nos queda ver algo importantísimo, que es la economía. Vamos a pasar ahora a ver el resumen económico de este año 2024 a cargo de nuestra querida Claudia Fernández. La principal noticia económica de 2024 para la República Dominicana es que este periodo de 12 meses, un año electoral, cerrará en términos muy auspiciosos. De enero a septiembre la economía se ha expandido en 5.1%, un positivo desempeño que se ha verificado con estabilidad de precios y de la tasa de cambio. Servicios financieros, el turismo, transporte, comunicaciones, comercio, la actividad inmobiliaria y de alquiler, las zonas francas, la manufactura, la construcción y la agropecuaria han sido los sectores líderes, con crecimiento entre 7.9 y 4.1%.
Este nivel de expansión del Producto Interno Bruto dominicano está en línea con los pronósticos de los diferentes organismos internacionales, cuyas proyecciones ubican al país como líder en términos de crecimiento de la actividad económica en la región para el final de 2024. La calificación de riesgo de la República Dominicana fue ratificada en BB con una perspectiva positiva por la agencia crediticia Fitch Ratings y en BB con perspectiva estable por Standard & Poor's. Esta última firma pronosticó que durante los próximos 4 años la economía dominicana crecerá 5% anual. En cuanto a la política monetaria, las autoridades económicas continuaron aplicando un programa de flexibilización a fin de promover reducción de las tasas de interés de los préstamos a los sectores productivos y hogares y así mantener el dinamismo de la demanda interna. En ese sentido, en noviembre el Banco Central redujo su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos, pasando de 6.25% a 6% anual. Con esa decisión, la tasa de interés de referencia acumula una disminución de 250 puntos desde mayo de 2023. Otro tema relevante en 2024 fue el fiscal. El gobierno sometió al Congreso un proyecto para recaudar más de 122,000 millones de pesos y llevar de 3% a 1.5% el déficit público. La iniciativa fue luego descartada por el presidente Luis Abinader. El mandatario dijo que el gobierno haría ajustes para terminar las obras y mantener un nivel de deuda controlada. Para el próximo año 2025, el Congreso aprobó un presupuesto general del Estado que contempla gastos por más de 1 billón de pesos. Se concentrará mayormente en salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad, informó el Ministerio de Hacienda. Según expertos, el presupuesto de 2025 trae la novedad de que cumple las disposiciones de la nueva Ley 3524 sobre responsabilidad fiscal de las instituciones estatales. Aprobada en julio pasado, esta normativa tiene como objetivo disciplinar el gasto público. Por lo demás, el nuevo presupuesto no marca cambios importantes respecto al actual. En el resumen anual de las informaciones de economía, Claudia Fernández Lereburs, reseñas. Pues gracias a Claudia Fernández Lereburs por ese resumen tan apretado del tema económico, lo que fue la economía este año en la República Dominicana. Y quiero comenzar con Yu Sanz respecto al tema migratorio Haití. ¿Cómo tú lo ves? Después le pasamos la palabra al veterano César Duvernay. Sí, bueno, es nuestro eterno quebranto, como decía Adelaida ahorita. Ay, sí. Lamentablemente, porque Haití, yo digo, el concepto que yo tengo de ellos es que son un desorden organizado. ¿Por qué son un desorden organizado? Bueno, porque su cuerpo diplomático desempeña una labor ejemplar en Washington. Por eso nosotros, que somos los que le tendemos la mano a Haití, de hecho, ayer mismo hubo una periodista que me dicen que ella es haitiana, pero con apellidos dominicanos robados, dijeron, no lo dije yo. Ayer mismo ella saca en el New York Times un artículo diciendo que nosotros estamos sacando a los haitianos de aquí en jaula. Ah, sí. Esos son cárceles, Sí, son cárceles móviles, los camioncitos donde se sacan los indocumentados, ¿verdad? Entonces yo entiendo que Haití lo que tiene es una buena comunicación internacional. Siempre y la que ha tenido. nosotros, las decisiones que está tomando el presidente para salvaguardar nuestra soberanía, está muy bien deportar. Ahora bien, yo quiero que el presidente se reúna con los empresarios, que son eso es fundamental, que se reúna con ellos y que hagan algo ya sin hipocresías, sin beneficiarlos a ellos, porque hay un grupito de empresarios que se creen que todos los políticos son lacayos de ellos, todo el que ponen ahí, que ellos lo van a manejar como una marioneta. Entonces el presidente tiene que plantarse con esa gente
y exigirle que deje de seguir preñándonos el país de ilegales. ¿Por qué? Ok, nos quejamos de las parturientas, que ahora hay más partos, pero es que cada parturienta de esa tiene un esposo y el esposo trabaja en una construcción y ella tienen 5 hijos más embarazada. ¿Dónde van a ir? ¿A qué hospital? Eso sin contar con la mafia de la frontera. Sí. Nuestros dominicanos traicioneros a la patria, porque cabe decírselo eso. Claro. Lamentablemente. Cuando tú estás entrando personas ilegales por un beneficio económico, que son mafias grandes, entonces yo entiendo que el presidente debe atacar esos 2 puntos, los empresarios y los mafiosos de la frontera. Mafiosos civiles, y los mafiosos militares. Tuviste un video ahí, un militar cogiéndole el cuarto a 3 haitianos en un motor. Claro, ejemplar. Entonces, eso es fácil, eso es fácil de tutanar. Claro que sí. ¿Cuánta vuelta se le va a dar a eso? Es que no hay un interés genuino. ¿Por qué? Por los intereses económicos, valga la redundancia. Entonces, le entiendo que el presidente sí debe seguir deportando, pero llegar a la raíz. César, porque no ganamos nada con seguir en las ramas. César, eso es así. ¿Tú crees que la comunidad internacional está enfocada en la solución real? Mira, Rafael, Elaida, Yus, hay una situación. En todos los países del mundo se habla del problema haitiano. En el único que hay que vivir con las consecuencias de ese problema es aquí. La colectividad internacional ha jugado a la irresponsabilidad en todo el sentido de la palabra. Más allá del anuncio, más allá de la promesa, no se toman acciones directas. Y lo más reciente fue lo que sucedió en la Organización de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando se quiso aprobar una fuerza interventora real, con capacidad real para poder enfrentar a las bandas criminales, y logró 3 votos, pero 2 de los 5, que son los miembros del Consejo Permanente, pues se opusieron. Por tanto, se cayó la moción. Mientras tanto, lo que se tiene en Haití es una realidad de muerte, una realidad de espanto, una realidad aberrantemente difícil, que hace que los haitianos, que tienen 2 opciones, o se tiran al mar o vienen para acá, pues opten por salvar su vida de este lado. La frontera no nos ayuda, es porosa, es topográficamente difícil, hay bandas que se dedican a sacar dinero de esa realidad, y nosotros tenemos necesariamente que cargar con un problema que no es de manufactura dominicana. Entonces, si no es de manufactura dominicana, la solución no debe estar aquí, pero la situación que se tiene es la que tenemos, un Haití que ebullece y gente que viene para acá. Soluciones. Si la colectividad internacional no hace lo que tiene que hacer, nosotros no tenemos más remedio que ejecutar lo que dice la ley 285-04, que es la ley de migración, que establece claramente que toda persona que esté en irregularidad migratoria debe ser deportada del país, cubriendo siempre los derechos universales, porque ahí hay un punto también interesante. Nosotros somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significa, mediante mandato constitucional, que adquiere el marco de protección de la Carta Magna. Entonces tenemos que jugar al balance entre o le damos el apoyo, por ejemplo, en materia sanitaria, o no lo hacemos. Si no lo hacemos, puede ser que sea peor. Ahora, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Seguir presionando a la colectividad internacional para que hagan lo que tienen que hacer. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con este gran problema, que solamente podemos aplicar la ley de migración, que es como dice Yu perfectamente, donde usted sancione de manera directa a quienes empleen a un irregular migratorio, que usted deporte sin importar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú deportas 10,000 y entran más. Por la mafia. ¿Entiendes? Porque hay un conjunto de situaciones difíciles, como ellos dicen. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros estemos en esa situación, vamos a seguir teniendo un grave problema. La presión a la colectividad internacional. ¿No nos quieren ayudar? Pues miren, vamos a presionar para que hagan 4 hospitales en la frontera allá, para que lo hagan allá, 4 hospitales en la frontera, de manera tal que las parturientas puedan ir allá y tratarse allá. Pero el asunto está en que la colectividad internacional ha entendido que es más fácil jugar al barril de pólvora
para que nosotros Pero tengamos que asumir mira, eso. César, Para que sigamos asumiéndolo. antes de cerrar el Hemos tema, sido, perdónenme jóvenes, hemos sido el mejor amigo y el mejor Pero vecino claro que que sí. ha tenido Haití Sí. por Claro. encima de cualquier Y en cosa. ellos Lugar a prevalece dudas. que la ingratitud y atacarnos a nivel internacional. exactamente. Sí. Claro. Pero yo no tengo, como ciudadano dominicano, no tengo esperanza de que la comunidad internacional va a hacer Yo nada tampoco. útil. ¿Por qué? Porque No les primero, interesa. todo lo que hace la comunidad internacional en las Naciones Unidas o en la OEA es desde una oficina con aire acondicionado sin conocer la idiosincrasia del pueblo haitiano. Claro. Primero. Segundo, ellos geopolíticamente no les interesa que ese problema se resuelva. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo que ustedes dos están planteando. Apliquen la ley. Sí. Claro, Tiene miren, usted la palabra. no podemos dejar de hablar de la ola de reformas que anunció el presidente Luis Abinader. A propósito, César, de lo que tocabas, fuera verdad, cuando estábamos en pausa, reforma constitucional. Pero como colofón a lo que dicen ustedes y lo que dice Rafael, vamos a ver cuál es la actitud de Estados Unidos ahora frente al tema haitiano con la administración Trump. Eso también Que asume en enero eso ahora. también pudiera ser un punto a analizar, no suficientemente como para generar optimismo. Yo creo que No las como campañas eso. políticas se deben respetar como tal. O sea, las promesas políticas, perdón, se deben respetar como tal. Usted sabe que el político en campaña no es el presidente ejecutando. No, esa es la Eso. verdad. Entonces, Y sobre yo no tengo todo- esperanza, porque si ellos Sí. acabaron con Osama Bin Laden, han acabado con grandes terroristas, no van a acabar con Barbecue. Y lo han promovido. Y lo han promovido. Porque Entonces, Osama Bin Laden fue un producto de los Estados Unidos. Sí, hasta Y que se fue de la mano. Para que combatiera a los Exacto, rusos en hasta que se les Afganistán. fue. Ujú. Pero después utilizaron, después que lo utilizaron, lo tiraron como una servilleta usada y entonces Osama Bin Laden le hizo lo que ellos dicen que hizo. En el Con 11 la de Torre septiembre. Gemela, dicen ellos. hay que Y escuchar las promesas de versiones. campaña, Yu, en un país donde la institucionalidad es fuerte y no toda promesa puede cumplirse cuando se llega ahí. Reforma constitucional, reforma al Código Laboral, pero en la Y reforma Fiscal. y la fiscal. Pero en la reforma constitucional, César, Jules, Rafael, hay puntos importantísimos que son trascendentales a futuro. Abinader ya no se va a postular más para la presidencia. Breve, que ya el tiempo me está haciendo... La opinión de ustedes en cuanto a eso. Bueno, mi opinión será meramente política y yo voy a expresar lo que es el sentir del pueblo, de la gente, que fue una decisión muy abrupta, muy rápido, que de hecho por eso se le ha presentado esta crisis interna que tiene el PRM. Yo entiendo, al igual que otros colegas comunicadores y también abogados y conocedores de la Constitución, que el presidente debió esperar un tiempecito para anunciar eso y no apresurarla, también la Constitución, para la reforma, porque eso sí podía esperar, a diferencia de la reforma fiscal, que ya era mejor que se propusiera ahora iniciando el gobierno, porque ya para fines políticos ya ese iba a ser un tema apagado de haber salido bien y de haberse comunicado bien. Pero entiendo que el presidente se aceleró, como decimos en buen dominicano coloquial, porque ahora tiene esa crisis con todos los candidatos y como la figura que tiene mejor aceptación y mejor posicionamiento es él, por eso el PRM está lamentablemente en esa crisis. Ellos tienen que resolver esa situación. César. Mira, la petrificación que hizo el presidente Luis Abinader en la Constitución de la República, si me preguntan, muy particular, yo entiendo que no debió hacerla. Yo siento que si se hubiera mantenido el concepto anterior de 2 periodos, quizás te deja otro y quién sabe si la posibilidad pudiera ser más gobernable el país en ese sentido. ¿Por qué? Porque, señores, un gobierno son 4 navidades, ya va una. Óyeme, Sí, se ha ido entonces rápido. hay que entender una situación. A medida pasa el tiempo, tú vas perdiendo tanto poder de castigo como poder de premio. Entonces eso hace que las efervescencias internas sean cada vez más difíciles de manejar, partiendo de por ahí. Pero además usted tiene la posibilidad de en un momento dado, si entiende el país que usted lo hizo bien, las reflexiones no se hacen inmediatos, se hacen 3 o 4 años después. Usted poder decir, bueno, mira, fulano de tal es la persona si está viable todavía.
Pero entiendo que lo que se hizo con la reforma constitucional fue un fortalecimiento de la reforma del 2010, que fue muy buena reforma, donde usted tiene ahí la implementación ahora del abogado de la administración pública, usted tiene la incorporación del Tribunal Constitucional, del presidente constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando se hizo la del 2010 eso no existía todavía y por tanto no podía estar. Usted tiene una nueva selección desde el Procurador General de la República y usted tiene las elecciones en un mismo día, que eso también era un clamor de una parte de la sociedad, independientemente de la reducción de los 20 escaños de diputados, que era lo que el presidente Luis Abinader quería. La reforma fiscal, señores, tan simple como esto. Todo el mundo se comprometió en campaña, todo el vivo, todo el que aspiró se comprometió a hacerla, la manda a la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero a la hora de la verdad, la palabra impuesto es la palabra más fea que existe en el mundo, a nadie le gusta y todo el mundo se fue muy mal manejada. No se comunicó bien y Efecto. Ganó el populismo. En efecto. ¿Por qué? Porque hubo que ceder. Hubo que ceder ante la opinión pública, aunque no fuera... retirar el proyecto. Retirarlo, que yo entiendo que se le podían hacer algunos ajustes claro, sin necesidad de retirarlo. De eso se trata. Yo no sé si ustedes escucharon por lo bajo, se decía, y yo me gusta siempre escuchar lo que se dice por debajo, porque una buena comunicación se alimenta de ahí. Se decía que esa estrategia de introducir las 3 reformas juntas fue algunos guruses que acompañan al presidente ahí que le dijeron que había que someterlas juntas. Dígale a esos guruses que se equivocaron. Entonces, se vio desesperado. la reforma fiscal, solo la reforma fiscal, ameritaba una estrategia previa para su implementación. Porque tú no puedes creer que en este país tú vas a hacer una reforma fiscal, como dicen por ahí, esto vaselina. No. Porque eso afecta hasta el señor que limpia zapatos, hasta el gran último empresario. Entonces, esa reforma le quitó el brillo a la constitucional y le quitó impulso a la del Código Laboral, que todavía está empantanada. Entonces, y no se ha podido presentar la del sector salud. Exactamente. Hubo una predisposición. Y es tan así como usted dice que es importante escuchar desde abajo, porque inclusive personas que nunca opinan en política, que nunca hablan de economía, que nunca se inmiscuyen en estos temas, salieron. Y sus voces fueron sonantes. Así es. Entonces, es fundamental escuchar la sociedad completa. Pero es doloroso ver a la oposición que en el debate los 3 candidatos se comprometieron. Pero óigale el nombre. Y a la hora la verdad no. Sí, pero hay que ser responsables, por favor. Pero por Dios. Volvemos al populismo. Lo que pasa es que hay que decir lo que la gente quiere escuchar, aunque no sea lo correcto. Y eso es igual a la hora de la toma de decisiones también. Hay decisiones que no son populares, pero son las decisiones certeras. Y un político comprometido, que es un gerente, sabe que a futuro esa es la decisión que tenía que tomar y la gente lo va a entender y ahí se quedará la obra, porque la historia se cuenta sola. Quedan 3 años y pico para dar un golpe de timón en todo esto que hemos hablado, César, y ojalá que el presidente lo haga, porque yo sé que él tiene buenas intenciones para este país. Y está trabajando ya para la historia. Y ha actuado con buenas intenciones. Porque ya no vuelve. Sin embargo, tiene que dar un golpe de timón, principalmente con lo que se está visorando ahora de esa alagarata con puño internamente en el partido, que se está viendo ya. Tiene que apretar la tuerca el presidente. ¿Hemos llegado al final, Rafael? Yo entiendo que tiene que haber un relanzamiento del gobierno, es lo que yo entiendo, por lo que veo, por lo que veo. Y otra cosa también que se debe manejar con cucharita, como decimos los dominicanos, son los casos de corrupción. Porque a largo plazo eso destruye la credibilidad de un mandatario. Entonces, como él es el que tiene la chequera, como yo digo, y él es el que manda, y este país es muy presidenciable, hay temas que si se dejan pasar desapercibidos, a futuro les va a afectar mucho a lo que es la imagen de nuestro presidente, que todavía goza con una buena imagen, como usted dijo anteriormente.
Bueno. Ella le está hablando al Ministerio Público Independiente. Sí. No, bueno, a quien le sirva el El zapato, presidente no ¿verdad? se mete en eso, ¿verdad? A quien pueda interesar, Él pero mismo ha impulsado y ha promovido una justicia Adelaida, independiente. pero por eso hice la salvedad, que este es un país presidencialista, que todo se le pega, te pica un moquito, ese maldito presidente. Sí. Dios mío. Concluya, joven. Bueno, hemos llegado al final, cierre de año Así 2024 de su espacio Reseñas. Desearles unas Ay. felices fiestas, con buen juicio, pórtense bien, Sobre todo sobre todo a la gente que sea mesurada, que tenga conciencia En el tema del tránsito, de sobre que el todo. año no termina, la vida no Alcohol, termina, tránsito. la vida no termina en diciembre, la vida continúa y que la gente pueda pasar las fiestas en familia y que lo haga con mesura, con orden y dentro de las Mucha cosas, prudencia. Mucha sobre prudencia, ese alcohol, vamos a tomar juicio, una copita, no se pase de copas, lo que sea necesario. Feliz resto de este año 2024 y como siempre les exhortamos desde Reseña, pórtense bien, Y si se van a porque portar si bien, se nos portan llaman. mal, deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin Nos de semana. llaman también. a César y a mí. Por favor.